Caída en el Cerro de la Silla. Para 1980, Alfa, Visa, Vitro, Cilsa, pero en especial Alfa, deslumbran a reporteros extranjeros que venían a comprobar la culminación del milagro económico mexicano, haciendo ver en sus reseñas para periódicos o revistas de sociales industriales lo sólidamente consolidado que estaba el Grupo Monterrey. Pero las apariencias engañan. La deslumbrante condición de vida de ejecutivos muy bien pagados, sus viajes en jet al otro lado de shopping o para un chequeo médico en Houston eran y son conducta típica de nuevos ricos yendo a presumir a Las Vegas. Siendo recibidos los escribanos en salas de espera y oficinas lujosamente decoradas, lo primero que dijeron fue: estos son los Médicis de México, lo que sonaba bien para sus apologéticos reportajes. A los Alfa les gustaba apantallar patrocinando y edificando centros culturales, museos, salas de arte. Se veía bien eso de ser supermillonarios, promotores del arte aburguesado. Y para no quedar mal, nada como gastar en la cultura. Reviste y justifica tener la chequera cargada. Pero todo aquello, las industrias y las suntuosidades en inmuebles y muebles eran a la Mexican Curious. Alfa deslumbraba como palacio de un gran reino, pero habría que ver cómo estaban los súbditos y los bienes de la comarca. ¿Cuál era el secreto de Regiolandia? Parecía demasiado maravilloso para ser cierto. Habría que saber que el esplendor era fiado. Créditos cuantiosos hacían valer el bien montado, tinglado de la farsa. Según un reportero del Financial Times, el Grupo Monterrey era omnipotente, haciendo ver al Estado como innecesario. Sus actividades artísticas, que también incluyen la presentación de conciertos, constituyen una muestra permanente de la convicción de sus propietarios de que el sector público no debe hacer nada que quiera emprender el esfuerzo privado, ni siquiera la de administrar museos. Se había alcanzado la perfección de la sociedad capitalista, un Olimpo de empresas sin requerirse del estorboso gobierno. Pero se oteaba en el horizonte ciertos barruntos de tormenta. El modelo de integración vertical y horizontal que trasladaba y acumulaba capitales de ramas económicas menos rentables al grupo de compañías debía garantizar una tasa de ganancias más elevada y permanente, empleándose la noción econométrica, vertical-horizontal, de empresa diversificada, para evitar recaídas totales, etcétera, etcétera. Pero el modelito econométrico falló, y falló porque había un nivel superior ante el cual se estaba endeudando. He aquí que la sobredeterminación establecida por la ubicación geoeconómica internacional, patentada en condiciones histórico-culturales, provoca el auge y caída del gran emporio, inevitabilidad de la preponderancia del capital transnacional metropolitano septentrional. El desarrollo de la industria mexicana, aún y contando ya con petrodólares, no dejaba de quedar supeditado al requerimiento de capital financiero externo y a la importación de bienes de capital para poder modernizar la planta productiva. Además de que la correlación de los mercados internacionales no dejaba de favorecer a las empresas del primer mundo del auténtico capitalismo desarrollado de crecimiento clásico y dominante, patentando la hegemonía histórica, tal cual se fue desarrollando a través de la era moderna. El serillazo que viene a ser auge y caída del gran monopolio en México se explica por sus propias carencias internas e invencibles trabas de la supremacía del capital metropolitano. Verifíquese al consultar que Cilsa era una empresa invadida por el capital extranjero, en un promedio del 40% de participación, cuando que venía a ser la rama de la industria química del conglomerado regiomontano. La dependencia yacía estructurada por el subdesarrollo que se convertía en imperiosa necesidad de asistencia técnica. Cilsa, de hecho, nació supeditada a la tecnología extranjera y su existencia misma obedece a los constantes cambios tecnológicos que genera esta rama en los centros internacionales que la monopolizan. El desarrollo ficticio a lo fiado se revela comparando a Alfa con un conglomerado estadounidense como Gulf and Western, lugar número 59 en la revista Fortune en 1979, el que partiendo de una pequeña industria tuvo un ascenso meteórico, logrando expandirse y agrupar una miscelánea de empresas, de manera similar
a lo acontecido con las 4 hermanas de Monterrey. La diferencia radicó en que la Gulf and Western pertenece al contexto de un país industrializado y en donde el régimen capitalista ha alcanzado un máximo de desarrollo y hegemonía. Alfa se explica a partir de las características peculiares que ha ido asumiendo el desarrollo del capitalismo en México. Capitalismo subordinado dentro de la órbita capitalista mundial y en evidente desnivel respecto de relaciones sociales de producción rezagadas al interior de la sociedad mexicana. Y conste que ILSA tuvo un logro sustantivo en los parámetros del desarrollo internacional, en lo concerniente al proceso de producción de acero, al desarrollar el llamado proceso de reducción directa, cuya patente ha vendido a más de 50 países, lo que venía a ser un logro considerable que intentaban incrementar, pues Alfa seguía procurando realizar innovaciones en tecnología industrial, tal y como lo relataba a la propia revista Forbes Bernardo Garza Sada en octubre de 1979. Ya estamos verdaderamente seguros de poder construir un motor eléctrico con la calidad de un Hitachi, con el sello Hitachi, a costos menores en un 25% de los que tienen en Japón. El 40% del motor eléctrico es mano de obra. 1.6 mexicanos se emplean en su construcción por un japonés allá. Si se toma en cuenta el salario que gana un obrero mexicano comparado con el que gana un japonés, se obtiene como resultado un motor eléctrico 25% más barato que el motor japonés. Por lo pronto lo venderemos en México. Las ventajas de tener una mano de obra barata. Pero lo que no cuadraba y habría que corregir es que tales trabajadores baratos debían ser explotados por compañías extranjeras propietarias de las patentes industriales. La sustitución de importaciones en maquinaria avanzada no debería progresar. México, como el resto de América Latina, deben seguir siendo países dependientes de la industria desarrollada por las potencias capitalistas. Es imposible competir con las consolidadas empresas metropolitanas que tenían el mercado ganado. Y la hipertrofia de Alfa no ayudó a concentrarse en la producción industrial, cuando que el boom que efectuaba la economía mexicana se debía al impulso petrolífero, con otro aspecto negativo de que se lograba crecer gracias a que el gobierno subsidiaba múltiples insumos y materias primas, lo que aunado a la mencionada mano de obra barata permitió 2 o 3 años de crecimiento incomparable. El crecimiento de Alfa en el periodo de López Portillo fue asombroso. Entre 1974 y 1980 sus ventas crecieron 4.363 millones de pesos a 4.221 millones, 959%. Crecimiento muy superior en promedio al de la producción industrial y al Producto Interno Bruto. Sus activos pasaron de 7.176 millones de pesos a 91.055 millones, 1.169%. Y sus utilidades aumentaron de 469 millones de pesos a 3.733, 796%, resultando sus ventas solo superadas por las de Pemex y Sidermex. Y el grupo ILSA se había convertido en el primer complejo siderúrgico integrado del país. ILSA era una potencia acerera en México, que tenía entre sus clientes a las 2 empresas paraestatales insignia, Pemex y la CFE, mientras competía con Sidermex, la paraestatal del acero en México, siendo ILSA el corazón de acero del grupo Alfa, representando para 1980 el 25% de ventas, el 30% de activos y el 16.5% del personal de la empresa, cuando que Alfa tenía además otras 157 empresas diseminadas en 39 ramas de la economía. Para cuando el boom de la cotización de Alfa en la bolsa era otro exitazo. Las cifras de Alfa son las que se deben considerar para entender la altura alcanzada antes de la caída. Activos totales, 91.055 millones de pesos, 5.4 veces más que en 1976. Ventas, 46.221 millones, 5.3 más que en 1976. Capital contable, 38.716 millones, 5.6 veces más que en 1976. Utilidades, 3.733 millones,
5.3 veces más que en 1976. Cifras de 1980. Su coeficiente de inversión en el año fue de 25.6, el más alto en la historia de México. Para los del Grupo Monterrey, crecían hipertrofiadas. El error de caer en el vicio de comprar por comprar, con la agravante de que se compraba pidiendo prestado y a precios sobrevalorados. Y la economía conjunta crecía endeudándose e importando más de lo que se exportaba, apareciendo cuantiosos déficits en la balanza de pagos y de cuenta corriente, a la par de que el crédito interno se encarecía. Mas la clave del derrumbe por venir consistió en que las tasas de interés del crédito externo se habían elevado desmesuradamente. Deuda más devaluación. Combinación letal. La fórmula urdida por los prestamistas que hundía a México.